El ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Buen día, señor ministro. Le saluda a Juan Javier Benedetti. La estrategia del gobierno para enfrentar al crimen organizado y el narcoterrorismo está dando resultados. Buenos días, Javier. Buenos días con todos los oyentes de Radio Centro. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Sí? Sí. Se están sentando las bases de una lucha del Estado que trasciende al gobierno contra el crimen organizado y el narcotráfico. Tanto en el redireccionamiento de la nueva misión de Fuerzas Armadas, recordemos que el gobierno propuso la reforma constitucional aprobada en primer debate, esperemos que la nueva asamblea siga el trámite, que permite a los militares intervenir en la seguridad interna del país sin necesidad de estados de excepción, así como la parte operativa, su fortalecimiento diario. Solo por citar un ejemplo, en la intervención de la Tacunga de hace pocos días, ya se vieron en operación los vehículos blindados tácticos contra el terrorismo, el crimen organizado, denominados los Cobra, de los cuales se han adquirido cerca de 150 unidades y están viniendo en grupos. Los primeros 20 ya intervinieron en la Tacunga, por poner un ejemplo. Así que eso en cuanto al concepto, en cuanto al tema operativo y obviamente en cuanto a la concientización de cuál es el nivel del problema y a lo que nos estamos enfrentando. Por citar un ejemplo, los actos de hace pocos días en la ciudad capital, donde hubieron coches bombas, el pueblo ecuatoriano tiene que tener claro que esa es la reacción ante una acción que ha hecho el gobierno. Yo sé que hay algunos que quieren que no hagamos absolutamente nada, que prácticamente no se incaute nada, que no se ponga orden en las cárceles, que no se negocie con los narcotraficantes y con el crimen organizado. Pero el deber del Estado es enfrentarlos. Y sé que a la larga va a terminar dando buenos resultados. Señor ministro, el periodista Anderson Boscan se fue del país afirmando que el gobierno quería silenciarlo y otras barbaridades más contra el presidente y su gobierno. ¿Cuál es la verdad, señor ministro? Este gobierno, el presidente de la República, el ministro de Gobierno, son personas comprometidas con la democracia, con la libertad de expresión y de opinión, y hemos dado muestras fehacientes de aquello. Nosotros, el presidente, el ministro, no hemos perseguido a nadie. No está en nuestro ADN. No me da la raza para perseguir a nadie. El gobierno nacional protege a todos los ciudadanos y también a los comunicadores, pese a las críticas. Eso es razonable, esa es parte del juego democrático. Así lo hemos expresado. Hay algunos, inclusive, que nos critican por excesivamente democráticos, pero eso no existe. O eres o no eres demócrata, punto. Así que el señor en mención, inclusive cuando estaba en Ecuador, tenía protección también de la policía. Así que nuestro compromiso con la libertad de opinión, con la libertad de expresión y con la garantía de vida que deben tener todos los ecuatorianos, comunicadores inclusive, e inclusive también los que han sido críticos con el gobierno. Pero, señor ministro, permítame que reformule la pregunta. ¿Por qué el gobierno no se defiende cuando le dicen samba camnuta, como hubiera dicho mi papá, desde cualquier tribuna o galería de opinión, entre esos incluido el periodista Boscan o, por ejemplo, el ex ministro Serrano? Vamos por partes. A nivel de comunicación, la semana pasada hubo esa intervención y mereció un comunicado oficial del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno no puede ser reactivo, pero inclusive los ministros de Estado han acudido a ese programa y está bien, así debe ser. Yo mismo he acudido al programa y me ha entrevistado el señor en mención. Yo, ministro de Gobierno, supuestamente pues en el imaginario colectivo el que debería perseguir, ¿no, verdad? Así que eso no hay ningún problema. Yo separo al comunicador del recadero de las mafias que usted ha dicho, que no va a perder mi tiempo en contestarle un tipo absolutamente descalificado, lo sabe todo el Ecuador, destituido, un pobre diablo. Yo no voy a estar, y el gobierno dándole lo que él quiere
sabiendo que es un vulgar recadero de las mafias. Ministro, buenos días. Gusto saludarte, Henry. Ya quedan pocas semanas, hablemos así, de permanencia del presidente Guillermo Lasso en Carondelet y obviamente de todo su equipo. Hablamos de 8 o 9 semanas, máximo 10 semanas, creo yo. Definitivamente todo parece indicar de que no va a haber una convivencia gobierno saliente con asamblea entrante, porque con toda esta situación que se dio de los votos en el extranjero, la repetición, etcétera, la conformación de la asamblea podría estar más o menos paralelamente en tiempos con la posesión del nuevo presidente, o sea que prácticamente entrarían en paquete. Esa es una ventaja igual para el gobierno porque una piedra menos en el talón, aunque sea por 10 o 15 días, la asamblea entrante que evidentemente tiene una conformación mayoritariamente opositora en relación a este gobierno. Pero el gobierno ahora está empeñado en terminar de hacer cosas. Por ahí se anunció lo del hospital de Pedernales. Hoy leía un tuit del presidente Lasso sobre una serie, decenas o centenares de casas entregadas. Me gustaría que el ministro de Gobierno haga una especie de resumen de lo que el gobierno ha hecho en estos últimos 2 meses en cuanto a obra, en cuanto a acciones que son de beneficio directo para la ciudadanía. Pocho, un gusto saludarte. Sí, efectivamente, no solamente por el tema de las elecciones o no, no importa tanto en qué carril estén las fechas. La Constitución dispone que entre la instalación de la Asamblea y la posesión del nuevo presidente hay 10 días, punto mandato constitucional. Y en esos 10 días, tanto el Congreso como nosotros vamos a seguir trabajando a favor de la gente, inclusive con proyectos de ley, que es nuestra obligación dejarlos sentados para que los debatan a futuro y mover a la sociedad, salir de nuestro metro cuadrado y debatir los temas que le interesan a los ciudadanos. Así que no importa si es en octubre, no importa si es en noviembre, no importa si es en diciembre, 10 días es el mandato constitucional de diferencia entre la posesión del uno y la posesión del otro. Pues bien, en lo otro, ¿cuál es el enfoque del gobierno ahora con una mejor comunicación al respecto? Y tomando en cuenta que estamos en la mitad del periodo hacia 3 meses adelante. Históricamente los gobiernos, todos, ven las obras que han contratado y que han materializado en ese periodo, porque solo en el PlayStation, uno en el primer año contrata y tiene la obra y la inaugura, porque los otros restos de obras son de arrastre. Cuando uno es racional y responsable y tiene experiencia y por lo menos ha leído el periódico de ayer, sabe que así siempre ha sido. Menos los irresponsables odiadores que andaban con la cantaleta de ni una sola obra. Ya que me has preguntado, a lo largo de estas semanas, por ejemplo, se han entregado centenas de viviendas gratuitas, 100% subsidiadas. ¿A quiénes? Principalmente el 90%, madres solteras, jefes de hogar. La semana pasada, por citar un ejemplo, en Mocache, provincia de Los Ríos, 150 viviendas que benefician a más de 500 personas. Gratis, porque esa es la misión del Estado. La protección social a los que menos tienen, a los más vulnerables, a los que más necesitan. Por citar un ejemplo, esto sin perjuicio de 35,000 soluciones habitacionales a créditos preferenciales con baja tasa, 5% de entrada, entre otras cosas. Este viernes estaremos en Guayaquil, en mi querido Distrito 1, Guasmo de Guayaquil, inaugurando la Escuela José Peralta, que va a servir a más de 2,000 estudiantes de la zona. Eso es lo importante, no es la obra, es para qué es la obra, eso siempre acordémonos ese sentido. Y tú has citado un ejemplo, que es el caso de Pedernales, en que se va a hacer una inspección final del tema de la obra, está en el tema del equipamiento, que tiene un simbolismo, más allá que algunos se pelean quién la hizo, quién no la hizo. Lo importante, el hecho, no la opinión, es que está terminada ahora. Y ese fue una fuente de corrupción infinita a lo largo de los años por el cual el pueblo de Pedernales estaba defraudado. Ahora lo tiene. Y así mismo con muchas otras obras. Esperamos, Pocho, hasta el 30 de noviembre, que es el cálculo que hemos hecho en materia de obras y servicios, que se van a sumar cerca de 10 unidades educativas más a las 17 de primer nivel. Cada una atienden a 2,000, 3,000 estudiantes a lo largo y ancho del país, que se va a entregar. Esto por citar un ejemplo. A la par, Pocho, mientras se sigue trabajando, articulando en todo lo que es la prevención del fenómeno del niño,
sin miramiento ideológico ni partidista, con todos los gobiernos seccionales, con el financiamiento respectivo, en algo que está encabezando el señor vicepresidente de la República. Ahí son los grandes frentes, y haciendo un enlace con lo que dijiste al principio, también preparándonos para hacer una transición pacífica, ordenada y responsable del poder, que vaya más allá de la foto del estrechón de manos, que es bueno, como comunidad cívica, algo que no se hacía en los 80 y los 90, pero en todo caso algo mucho más profundo para que el nuevo presidente o presidenta de la República tenga todos los elementos necesarios para su toma de decisiones, algo que no sucedió con el presidente actual, principalmente en materia de seguridad. Ministro, buenos días, bienvenido a Punto de Orden, un gusto saludarlo. En los medios recibimos muchísima información acerca de la incautación de droga, particularmente esa que permea e intoxica la actividad exportadora. En ese sentido, hay una instalación pendiente de escáneres en el puerto de Guayaquil, que es por donde sale el 80% de la carga nacional, y sí preocupa que no han sido instalados hasta ahora. Por otra parte, cuéntenos, por favor, si el gobierno tiene alguna estrategia con respecto al manejo de crisis que puede afectar esa contaminación de la carga exportable al extranjero y el detrimento o el daño que pueda tener esa marca país en los productos que sufren contaminación por parte del narcotráfico. Gusto de saludarte, muy buenos días. Hay una fecha final que debe ser en el mes de octubre. Entiendo y comprendo la indignación ciudadana por estas demoras, acuso recibo de aquella. No todos los puertos han estado en lo mismo, el de Guayaquil, el de Loro, etcétera. Pero esta es una política de Estado, van a estar los escáneres, creo que va a ser una herramienta muy útil para poder enfrentar este flagelo cuando existe también responsabilidad. Porque cuando solo se incautaba 50 toneladas al año, había esa calma chicha, pues no pasaba nada, era una estadística. El tema es cuando tú incautas 250 al año es que se generan estos problemas, que es la reacción ante la acción que ha tomado el gobierno nacional en aras de la defensa del interés general. Segundo, ya se tienen los reportes, es público notorio, sale en la prensa, que lamentablemente desde los puertos del Ecuador es la mayor afluencia de entrada a los puertos también de Europa, de Amberes, entre otros temas, que es profundamente preocupante, y uno entiende la gravedad de la crisis contra el crimen organizado que tenemos, que no es delincuencia común, señor, agravada, subida, no, eso que los políticos no quieren mencionar, no, señores, con pelos y señales, crimen organizado, y sí, afecta el tema de los productos de exportación, esta contaminación que se tiene, pero bueno, hay toda una política que esperemos que trascienda al gobierno, porque esto no es tan simple como la gente cree. Esto debe ser un tema de Estado, como tú muy bien lo has señalado, de marca país, para no afectar nuestros productos de exportación, que son los productos bandera que tiene el Ecuador. Ministro, inevitable preguntarle este tema que es escabroso, lo comentábamos al inicio del programa, el tema de el tráfico sexual de niños, el abuso a los niños, la operación que hoy se sabe se dio en Canoa a partir de esta película Sonido de Libertad. ¿Qué información nos puede dar al respecto? ¿Qué tipo de operativos maneja el gobierno y cómo se pretende contener esta situación que realmente es lo peor de lo peor? Es una tragedia que ahora, entre otras cosas, se ha visibilizado por lo que usted comenta, pero la Policía Nacional ha venido actuando al respecto. Y le doy un tema adicional que nos compete a nosotros. En los próximos días se firmará el decreto ejecutivo dándole vida al reglamento justamente que pone en práctica como política de Estado toda la lucha contra la trata de personas, principalmente contra los niños. Haremos un acto al respecto para darle a conocer a la ciudadanía como política pública. Esta es una causa nacional, una causa de país. Señor ministro, me llega la periodista María Fernanda Egas desde Miami, me envía el artículo, ya lo había leído, que salió en La Nación de Argentina, una entrevista al ex jefe de la Mossad, y él había dicho en esa entrevista que en Quito debió dejar una investigación cuando la vida de los miembros de su equipo comenzó a estar en peligro, decidió no continuar porque se había llegado a personas muy altas en las esferas del gobierno. Lo malo de la entrevista es que no dice en qué fecha fue esto de aquí. ¿Usted tiene información al respecto? Puras elucubraciones.
Yo estoy aquí para dar certezas, no para generar incertidumbres. Muchas personas, por más pedigrí que tengan, Mossad o lo que sea, pueden decir lo que sea. Mi deber como representante del gobierno es decirle a nuestro pueblo, nosotros no somos truanes, ¿ya? Aquí no se persigue a nadie. Si alguien está al margen de la ley y tiene prácticas ilegales, pues tiene que ser denunciado con pruebas. Eso es lo importante. De ahí crítica siempre puede existir. Mañana de manera genérica, yo siento presionado, me siento eso. ¿Por quién, señores? ¿Cuál es el acto de gobierno? Otra cosa es que fueran otras personas, gente vinculada al crimen organizado, mafias a las cuales hay que aprender, hay que sentenciar y ojalá que los jueces no lo dejen en libertad. Valga la aclaración del tema de la crisis de la justicia, Juan Javier. Solo por citar 2 ejemplos. Los sicarios detenidos en el magnicidio de Fernando Villavicencio, los 6 detenidos a pocas horas del magnicidio, todos habían recibido medidas sustitutivas pocos días antes. Las personas detenidas después del coche bomba del miércoles pasado en la ciudad de Quito también habían sido detenidas y también habían sido puestos en libertad. Entonces, hagamos un examen de conciencia. Señores, la justicia no es para estársela repartiendo como les gusta a algunos por antonomasia, para andar ganando juicios por la ventolera y para enriquecerse por parte de los embrutecidos por el poder. La justicia es para combatir la impunidad y para luchar contra el crimen. Así que, señores jueces, no quiero decir la justicia porque suena una entelequia. Señores jueces, pónganse del lado de la gente. Eso es lo importante. Estamos viviendo una guerra contra el crimen organizado y es bueno saber de qué lado están estos jueces. Ministro, tú eres un hombre de barrio, un hombre de calle, conoces perfectamente el término barrial, morimos seco. Morimos seco es, ya no sale nadie, no entra nadie. ¿El gabinete del presidente Lasso muere seco hasta la entrega del poder o por ahí a lo mejor hay algún último cambio de última hora? La intención debería ser que el equipo lleve este barco a puerto. Y lo complemento con la frase que tú dices. Pero la política, Pocho, es dinámica y estos puestos son de confianza, son de libre remoción del presidente de la República y él verá el sentido de la oportunidad. Pero la intención es que este gabinete, sí, en líneas generales, siga trabajando en lo que hemos estado conversando, educación, salud, vivienda, prevención del niño y el énfasis en seguridad con el traspaso del poder. Eso sería lo ideal. Yo no descarto absolutamente nada, pero eso es una decisión del presidente de la República que me incluye a mí también. Señor ministro, el alcalde de Guayaquil dijo que está concretando con el gobierno el traspaso de la competencia del Parque Forestal y del Parque Samanes, pero demanda los recursos correspondientes. ¿Ya tiene un acuerdo con el alcalde? Hemos tenido varias conversaciones. La intención del gobierno nacional es hacer esa transferencia tanto de administración como de dominio, porque, señores, los gobiernos no administran parques en ninguna parte del mundo. Se lo digo yo que algo sé de municipalismo. Así que va a ser nuestra obligación y un compromiso con la ciudad de Guayaquil. Y lo importante, sin perjuicio en los temas partidistas, hay una relación cordial, fluida con el alcalde y con su equipo de trabajo y estamos en esa línea. Esperamos que hacia el mes de octubre se pueda finiquitar el tema. Señor ministro, una última inquietud de mi parte. Por tiempo quiero dejar a un lado los temas políticos y pasar a los temas que no me gustaría tratar, pero la gente me pide, los temas delincuenciales. Por ejemplo, aquí el señor Leonidas Lema dice, señor ministro, ¿cuándo se va a saber algún elemento o indicio sobre la muerte de Villavicencio, la muerte del alcalde de Manta y del señor Cherres? Aquí y en todas partes del mundo, quien lleva las investigaciones, el titular del proceso es la Fiscalía General. El gobierno, al igual que los ciudadanos, más allá del apoyo que puede existir a nivel de la policía e independencia de funciones, es el más interesado que esto se esclarezca porque es un tema de país. Aquí hubo un magnicidio, señores. No solamente se atentó y se cegó una vida, sino que se cegó un ideal a pocos días de las elecciones, con protervos intereses. Así que nosotros también estamos en eso. De la información oficial, nosotros complementamos. No es al revés. Hasta en las películas se ve que es al revés. Es la fiscalía, no el gobierno. Pero nosotros estamos interesados en aquello. El tema marcha, hay detenidos, pero tenemos que pasar al siguiente nivel. No solamente el nivel del intermedio
que es quien ordenó la parte física, sino los autores intelectuales. Eso es bueno porque no puede existir un manto de impunidad al respecto, porque está de por medio la confianza del país. Recuerden que los que asesinaron a Villavicencio querían darle también un golpe a la democracia ecuatoriana, querían incidir en el tema de las elecciones, pero el pueblo ecuatoriano salió triunfante, pese a los agoreros del desastre. Ese día no hubo mayor ausentismo y la gente vivió una fiesta democrática y una forma honorable de honrar la memoria del candidato fallecido. Bueno, retomando un poquito ya en la parte final, mi última pregunta sobre lo de la transferencia de parques, porque me quedó ahí la inquietud de dos. Otro de Guayaquil, el famoso parque donde antes era el edificio del Ministerio de Agricultura, entiendo que también es del gobierno y comparto contigo el criterio. Los parques son para ser administrados por la ciudad, no por el Estado. También habría esa transferencia de ese parque donde antes se levantaba el edificio del Ministerio de Agricultura, y en San Borondón perfectamente zona brava guayaquileña. Claro, la zona del Parque La Madre, ahí debió haberse hecho un parque más bien de indoor fútbol. Esa es una zona muy pelotera, no un parque ahí para distracción de niños que van muy nuestra intención sería traspasar todo, así le hemos dicho. Creo que en ese no ha habido una solicitud formal, pero nuestra intención como gobierno, bajo la premisa que los gobiernos no administran ni tienen parques, así como los municipios no deben meterse en los temas de gobierno nacional, explico, esa es la independencia, el respeto a las jerarquías y a los niveles de competencia de gobierno. Nuestra intención sería también traspasarlo. Así lo ha dicho el Ministerio del ramo y en algunas cosas también inmobiliarias. Y el parque histórico también. Tiene razón. El parque histórico de San Borondón también, ¿no? Ese ya incluso se ha anunciado. Ese ya estamos en conversaciones con el señor alcalde, que hace pocos días hubo una muy fructífera reunión de trabajo y ya está bastante adelantado. En las próximas semanas eso se finiquita también. Muchísimas gracias al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, por darnos esta entrevista. Buen día, señor ministro. Gracias, un gusto.